Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy os enseñamos a jugar a Marvel Champions. Así que sin más dilación, vamos a ello. Esta es la predisposición que tendríamos que tener para empezar. Lo primero tenemos que elegir a un héroe. Hemos elegido en este caso a Capitana Marvel, ¿vale? Siempre van a empezar los héroes, tienen su lado de héroe y su lado de alter ego. Siempre vamos a empezar la partida en el lado de alter ego, ¿vale? Lo ponemos así, cogemos un mazo de cartas. Las cartas de un héroe siempre están compuestas de tres aspectos. Uno que son cartas básicas, que son estas grises que veis. Otro como esta carta roja, que tiene el aspecto de agresividad. Tenemos cuatro aspectos a elegir, ¿vale? Y luego el otro tipo de cartas son las cartas específicas de cada personaje, como por ejemplo esta. Si veis, debajo de las cartas te indica lo que es cada cosa. Aquí te pone Capitana Marvel porque es una carta específica de la Capitana Marvel. Aquí en las rojas te pone agresividad porque es una carta del aspecto de agresividad. Pues tenemos que montar un mazo entre 40 y 50 cartas, incluyendo las específicas del héroe y luego mezcladas entre uno de los aspectos que hay y las cartas básicas. Una vez que lo tenemos, simplemente barajamos y tenemos nuestro mazo preparado. ¿Qué más tenemos que tener preparado de nuestro héroe? Todos los héroes tienen una carta de obligación que se incluirá dentro del mazo de encuentros del enemigo, y aparte todos los héroes también tienen un archienemigo que mantendremos aparte en la partida y que entrará en juego si en alguno de los encuentros que saquemos sale la carta de la sombra del pasado. Mientras tanto, permanecerá fuera. Ok, una vez elegido a nuestro héroe, elegimos a nuestro villano. En este caso hemos elegido al Rhino. Lo podemos jugar en modo normal, que entonces para jugarlo en modo normal tenemos que coger los villanos en sus fases 1 y 2, empezando siempre por la 1, ¿vale? O podemos jugar en modo experto si hubiéramos cogido las fases 2 y 3, ¿vale? Simplemente ponemos así, cuando se muera en fase 1 pasaremos a la fase 2 y continuaremos, ¿vale? Y sacamos todos los planes principales que tenga. En este caso, Rhino solo tiene un plan principal, ¿vale? Que no tiene además evolución, que se llama allanamiento. Y tendremos que leer lo que pone en allanamiento, que en este caso te indica cuáles son las cartas que hay que introducir en el mazo de encuentros, porque cada villano te especifica cuál. No siempre hay que hacerlo así, por ejemplo. Hay una serie de encuentros que se llaman encuentros modulares, que si lo veis aquí, un conjunto de encuentros modulares, que te recomiendan en Rhino que metas amenaza de bomba, pero que hay otros encuentros modulares dentro de la caja base más difíciles, que si quieres complicar tu partida, puedes quitar este encuentro modular y meter otro diferente, ¿vale? Con lo cual, meto las cartas específicas de Rhino, meto un conjunto de encuentros normales, que eso lo meteremos siempre, y el modular, justamente como su nombre nos lo dice, va a modular esa dificultad que tengamos a lo largo de la partida, ¿vale? Siempre te dan recomendaciones, pero se pueden utilizar otros. Una vez que he leído la preparación, me dice que pase a la fase 1B. Pues simplemente ejecutaría aquí. Vamos a ver un poco lo que nos vienen en las cartas. Esto de aquí, este simbolito de aquí, nos indica con qué amenaza empieza. Pues empieza con 0. Y este de aquí es el icono de aceleración. Nos está diciendo que cuando toque pasar a la fase de desarrollar el plan, es +1 por cada jugador que esté jugando. En este caso estamos en una partida de un jugador, pues solo sería 1, ¿vale? Si fuera más, pues sería 2 jugadores, pues aceleraríamos 2. Y esto de aquí es lo máximo que te permite. Si pones 7 por jugador, quiere decir que al llegar a 7 se termina esta fase. Como el Rhino solo tiene una fase, te dice si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Pues si llegamos a 7 hemos perdido la partida. Una vez que tenemos al Rhino preparado, como no nos pide que preparemos nada más ni que saquemos nada, que otros villanos sí, cogemos nuestra cartita de obligación, la introducimos en el mazo de encuentros, ¿vale? Con todas las cartitas. Y simplemente barajamos, ¿vale? Barajamos bien. Y ya estaríamos para empezar la partida. ¿Qué nos falta? Simplemente deberíamos de coger y ver qué vida tiene Rhino, que nos indica abajo 14 vida por jugador. Como solo somos un jugador, le vamos a poner 14 de vida a nuestro Rhino en su fase 1. Y la vida que tiene nuestro héroe, que pone 12, con lo cual cogemos nuestro dial
y nos ponemos 12 de vida. Pues estamos, compañeros, tenemos a mano todos los tokens que necesitamos, tenemos a mano todos los estados. Una fichita que no hemos sacado, que es la de jugador inicial, se puede jugar para partidas multijugador. Os la vamos a enseñar ahora mismo. Esta fichita en cada ronda se irá cambiando, es la ficha de jugador inicial, ¿vale? Es importante porque hay veces que las acciones te las pide en función del orden de jugadores y siempre le pasaría lo primero más malo al que tenga este. Iríamos en orden, ¿vale? Siempre que jueguéis a un jugador, esta ficha no se utiliza y esta ficha se va cambiando. En la primera ronda, si lo tiene a una partida de 2 jugadores, lo tiene el jugador de la derecha, pues en cuanto termina toda la ronda entera, incluido la fase del villano, esa fichita se cambia al jugador de la izquierda, ¿vale? Y así sucesivamente, se va cambiando para que una vez sea uno u otro el jugador inicial. Pero ya os digo que en partidas a un jugador no se utiliza. Los otros tokens que tenemos son estos, que son los de herida, ¿vale? Los de daño, y diréis, si tienen viales, ¿para qué ponen daño? Bueno, pues nos van a ir saliendo esbirros que ayudan al malo o aliados que nos ayudan a nosotros, a los que les iremos poniendo esas fichas cuando sufran daño. Tenemos estas fichitas que son las de amenaza, que como hemos leído aquí, empieza con 0. Imaginaos que hubiera puesto aquí en vez de un 0 un 1, pues cogeríamos una fichita de 1 y empezaría con un 1 de amenaza, que no es el caso en este momento. ¿Qué más fichitas tenemos? Estas verdecitas que son los contadores genéricos, ¿vale? Ya veréis que hay algunas cartas que te dicen entra con 3 contadores, que quiere decir que tiene 3 usos, ¿vale? Y cada vez que agotes una carta, agotar una carta, esto es fundamental. Agotar una carta significa girarla, ¿vale? Eso es agotar una carta. Y prepararla, ponerla así, ¿vale? Pues cada vez que agotes esta carta, quítale un contador y haz tal acción, ¿vale? Pues para eso se pueden utilizar estos. Y tenemos también las fichitas de aceleración. Pues hay veces que nos van a pedir que esto lo pongamos en el plan y lo que hace es, si antes se aceleraba por 1 por jugador en la fase de desarrollo de plan, pues si tiene un +1 serán 2, o sea, 1 por jugador más 1 más. En el caso de ser 2 jugadores no serían 4, serían los 2 de cada jugador, 1 por jugador más 1 más 3, ¿vale? Que no es multiplica por jugador, simplemente añade 1 más. Esta fichita, por ejemplo, se añade, si se terminan todas estas cartas y hay que volverlas a barajar, ¿vale? Se añade un +1 al desarrollo del plan. Puede pasar con otras cosas, pero para que sepáis que con eso habría que añadir una fichita. ¿Qué pasa también si se nos acaba nuestro mazo y lo tenemos que barajar? Pues que cuando llegue una fase, que es la fase de encuentros, tendremos que sacar 2 cartas para nosotros, 2 encuentros, que ahora veremos cuál es la fase. Simplemente que lo sepáis, cuando se nos acaba, nos ganamos otra carta de encuentros y tendríamos 2. Y luego tenéis aquí las 2 cartitas que nos hacen un resumen de ronda, ¿vale? Vamos a poner arriba la fase del jugador, que es la primera que vamos a ejecutar, y la del villano abajo, fase del jugador y fase del villano. Ahora sí, estaríamos más o menos preparados. Pues ahora ya sería empezar a jugar, ¿vale? ¿Cómo se empieza a jugar? Hacemos una ronda facilita y lo vamos viendo. Pues lo primero robamos las cartas que te vienen aquí. Dice tamaño de la mano 6. No siempre el tamaño de la mano es igual. Por ejemplo, en Capitana Marvel, cuando estamos en Alter Ego, pone tamaño de la mano 6, ¿vale? Pero si estamos en modo superhéroe, el tamaño de la mano es 5. Con lo cual, cuando estemos girados, solo podremos robar hasta 5, ¿vale? Pero como empezamos con Alter Ego, robamos hasta 6 cartas. Pues simplemente cojo mis 6 cartitas, ¿vale? 5 y 6. Y vamos a ver qué podemos hacer con estas cosas. Mirad, lo que mola de Marvel Champions es que todas las cartas, tanto las de héroe como las de villano, tienen 2 usos, son para varias cosas. Por ejemplo, estas cartas, si tú las compras, que su valor es el que viene arriba, ¿vale? Esta carta vale 2, 2, 4, 2, 3... Y esta no vale nada porque es una carta de recursos. Esta solo te da recursos, ahora os lo explicamos. Pues por ejemplo, quiero comprar esta que vale 2. Y diréis, Adolfo, no nos has dicho ninguna ficha de dinero o para poder pagar cartas. Claro, es que en Marvel Champions las cartas se usan para varias cosas. Esto es lo que vale. Y abajo de la carta tenemos los recursos que te aporta, ¿vale? Esta carta me da un recurso de energía. Esta me da un recurso físico, esta me da un recurso mental, esta me da un recurso de energía. Y tendríamos otro simbolito, que es el de la estrellita verde, que son recursos universales, ¿vale? En principio, aquí te pone que vale 2, pero no te dice de qué tipo de recurso, con lo cual lo puedes pagar con cualquier recurso, ¿vale? Algunas sí que nos dirán con qué lo tenemos que pagar, pero en principio, si no te pone nada, con cualquiera.
Pues vamos a poner un ejemplo. Yo me quiero bajar a este aliado. Este es un aliado, que además nos viene bien tener un aliado para que veamos cómo funcionan. Pues su coste es 3. Tengo que pagar con 3 recursos. Pues me vengo aquí y digo, ostras, si tengo una carta de recurso, absorción de energía, que me está dando 3 recursos, pues muy fácil. Decido pagar con esta carta y la llevo a mi descarte. Vamos a poner un poquito aquí, ahí, al descarte. Con esa carta que tiene 3 recursos, voy a pagar a Pájaro Burlón, que vale 3. Y automáticamente me lo pongo. Como es un aliado, es una carta que pongo en juego. Hay otras cartas, como estas, que pone evento, que es de un solo uso. Yo las uso y ejecuto lo que ponga aquí y se va a la pila de descartes, ¿vale? Esa sería un poquito la manera de jugar. Vale, ¿qué más cosas puedo hacer? Por ejemplo, podría bajarme a otro aliado que es Hulk, que vale 2, pagándola con 2 cartas. Por ejemplo, a mí esta carta que me gusta mucho, que le añade +1 de ataque a tu superhéroe, pues mira, voy a quitar a Hulk y a evitar que me dan un recurso y 2 recursos. Pago con ellas esta carta que vale 2 y automáticamente, perdón, que no nos habíamos girado a héroe, que ya lo estamos haciendo, vinculo esa carta a mi superhéroe y ya mi superhéroe, en vez de tener 2 de ataque, tiene 3, porque tiene un +1 de ataque. En las cartas, si veis, tanto de los aliados como de los superhéroes, te dice qué atributos tiene. La Capitana Marvel tiene 2 de intervención. Intervención quiere decir quitar plan de algún plan principal, alguna amenaza, quitar amenaza, perdón. El ataque, pues atacar, hacer 2 de daño. Y la defensa, defenderse de 1, ¿vale? Aquí Pájaro Burlón tiene 1 de intervención, quitaría 1 de amenaza si se ejecuta, y 1 de ataque, ¿vale? Normalmente los aliados tienen este simbolito de aquí, que es muy importante. Si tienen esa estrellita, quiere decir que cada vez que lo gire, lo agote para intervenir, o en este caso también para atacar, me hace 1 de daño derivado. Quiere decir que si yo atacara y lo giro, le tendría que poner encima un contador de daño. Se ha hecho un daño al hacer esa acción. ¿Cuándo se muere mi aliado en este caso? Pues Pájaro Burlón tiene 3 de vida. Al tercer token de daño, ¿vale? Moriría Pájaro Burlón. Lo puedo usar en esas ocasiones. Vale, muy bien. Pues ya habría acabado mi turno como jugador y lo único que haría es... Ahora, ¿qué más cosas? Mi turno no ha acabado, perdón. He acabado mi turno de comprar cartas. Y ahora lo que podría hacer es, por ejemplo, voy a atacar. Como no hay plan aquí ejecutado ni nada, pues mira, giro a Pájaro Burlón y le hago 1 de daño. Cojo el contador de nuestro villano y le quito 1. Y luego giro a la Capitana Marvel, que si recordáis tenía 2 más 1 extra de daño, pues le quito 3 de daño. Y en un turnito habríamos dejado a Rhino en 10 de daño. Bueno, pues fenomenal. Vale, como Mansión de Vengadores no la puedo utilizar ni nada, pues ahora sí que ha acabado mi turno. Se nos ha olvidado ponerle, recordad, 1 de daño a Pájaro Burlón cuando ha atacado. Pues pongo todas mis cartas, recupero todas mis cartas, ¿vale? Siempre se recuperan las cartas, se giran las cartas después del turno de los héroes, eso es muy importante, ¿vale? Y robo hasta tener en mi mano tantas cartas como me diga mi superhéroe. Recordar que la mano cuando estoy en superhéroe con Capitana Marvel son 5. Pues si tenía 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues una vez, ahora sí que he hecho eso, sí que ha acabado el turno de los superhéroes. Fenomenal. Pues empieza el turno del villano. La primera fase del turno del villano es siempre desarrollar el plan. Y lo desarrolla con el indicador que enseñábamos al principio. Dice +1 por cada jugador. Pues, como soy 1, le pongo 1. Para esta fase da igual que tú estés en superhéroe o en alter ego. Siempre sucede esa fase, ¿vale? Segunda fase, se activa el villano y los esbirros. Como no tenemos esbirros, solo se activa el villano. ¿Qué es activarse? Pues es hacer una de esas 2 acciones. Si nosotros estamos de superhéroes, lo que va a hacer es activar el ataque, nos va a atacar. Si estuviéramos en alter ego, si nosotros nos hubiéramos girado, que por cierto, se me ha olvidado deciros, nos podemos girar solo una vez en cada turno, por eso hemos empezado en alter ego y nos hemos girado a superhéroe y ya no nos podemos girar más. Si estuviéramos en alter ego, desarrollaría plan, ¿vale? Esas son las 2 cosas que pueden hacer al activarse. Y los esbirros igual, tienen los mismos, os voy a poner de ejemplo el de mi archienemigo, ¿vale? Las cartitas son iguales, son muy parecidas. Entonces,
nuestro esbirro podría atacar o podría planificar, ¿vale? Y tiene 5 de vidas. Funciona un poco la carta igual que la de los aliados, ¿vale? Pues en este caso, como estamos en superhéroe, nos va a atacar. Pues no solo ataca con 2, ¿vale? Siempre hay que meterle un modificador al ataque de los villanos. ¿Qué es un modificador? Es a esto que viene aquí le vamos a añadir algo. Ya os digo que siempre las cartas de Marvel se utilizan para 2 cosas. Pues ahora levanto una de sus cartas de su mazo y me fijo en la esquinita inferior. ¿Veis que tiene 2 simbolitos? Eso quiere decir que me modifica en +2. Con lo cual, si Reino pegaba de 2, 2 más 2, 4. Me hace 4 de daño. Como no he dicho que me fuera a defender, me quitaría 4 de daño. Me pondría en 8. No vale decidir, bueno, como es mucho daño, defiendo ahora con pájaro burlón, que los aliados nos pueden defender. Y aunque le queden 2 de vida, si no tiene brutalidad, que quiere decir que el ataque que sobre te llega aquí, aunque fueran 4, simplemente le hubiera quitado los 2, descartamos a pájaro burlón y no nos hubiera hecho daño a nosotros. Pero hay que decidir si defiendo tanto con un aliado como con mi personaje antes de iniciar la fase, antes de sacar el modificador, ¿vale? Lo tenemos que decidir antes. Como no lo habíamos dicho, pues nos comemos el daño. Imaginaos que hubiéramos dicho que sí, pues hubiéramos defendido con pájaro burlón hubiera muerto y no nos hubiéramos bajado el daño, ¿vale? Esta carta de aquí no se ejecuta esto, porque esta carta la hemos sacado como modificador, ¿vale? Recuerdo que las cartas se usan para varias cosas, pues en este caso la hemos sacado como modificador. Y acabaría la fase de activación del villano y de los esbirros, porque no tenemos más, ¿vale? Y la última fase del villano es la fase de encuentros. Ahora cogemos de este mismo mazo una carta, pero esa carta es para ejecutar lo que viene en la carta, no es ya como modificador. Pues levantamos nuestra carta de encuentros y leemos. Dice, cuando se muestra esta carta, el Rhino se cura de 4 daños. Si no cura daño de este modo, esta carta gana oleada. Oleada en este juego quiere decir que si esta carta no se ejecuta, la dejo y saco otra, ¿vale? Como al Rhino le habíamos quitado 4, le hemos dejado en 10 de vida y tiene 4, sí que se puede ejecutar. Entonces, lo que hacemos es sumarle 4 de vida a nuestro Rhino. Y ya está, se ha ejecutado y chimpún. Una vez que ha acabado la fase de... Vuelvo a colocar pájaro burlón porque estaba colocado, ¿vale? No hemos defendido, os lo he puesto solo en el ejemplo si lo hubiéramos defendido. Una vez que ha acabado la fase del villano, pues empezaría otra vez la fase de los héroes. Y así iríamos avanzando una a otra. Simplemente recordaros cositas importantes a la hora de jugar. Es un juego en el que hay que leer muy bien las cartas, ¿vale? Tenéis una guía de referencia muy buena que os recomendamos que siempre que tengáis alguna duda, cojáis la guía de referencia, ¿vale? Nos ayuda mucho a entender alguna de las cartas que no tengamos muy claro al principio. Leer muy bien cada vez que sale otro plan diferente porque te dice, haz tal cosa cuando salga este plan y hay que hacer, a lo mejor te dice, saca del mazo de encuentros hasta que salga otro esbirro, pues tienes que buscar en el mazo de encuentros, poner el esbirro y volver a barajar. ¿Qué más cosas que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando los villanos pasan a su fase 2, se ejecuta algo especial, que según pasamos a la fase hay que ejecutarlo, hay que leerlo y hacer lo que nos venga aquí. Mucho ojo con eso también, ¿vale? Más cosas. Cuando un esbirro entra en juego suelen tener también activaciones. Por ejemplo, vamos a buscar uno y os lo ponemos. Mirad, este esbirro, ¿qué te dice? Mientras este esbirro esté enfrentado a ti, no podrás atacar al villano. Pues nos tenemos que cargar a este esbirro antes de poder seguir haciendo daño al villano, ¿vale? ¿Cuál más? Dice, el conmocionador. Dice, cuando muestres esta carta, inflige 1 de daño a cada héroe. O sea, no solo te hace 1 de daño a ti, sino también a tus aliados, ¿vale? Pues hay que ejecutar, hay que leer mucho cada vez que sale una carta diferente. Y recordaros eso, la carta tiene lo que tiene y la carta tiene sus modificadores para cuando estamos activando a los villanos y a los esbirros. Por cierto, si yo tuviera un esbirro aquí y me hubiera atacado en la fase de activación, ¿vale? Hemos dicho que cuando ataca el villano saca un modificador. Los esbirros no llevan modificador, atacan simplemente con su ataque. Eso es muy importante, los modificadores solo se le ponen al villano.
Pues con esto, chicos, ya podéis empezar a jugar a Marvel Champions. Solo nos queda por explicar, que no ha salido, los 3 tipos de estados que tenemos. Mirad, si a alguien se le dice que se le ponga el estado aturdido dice: la próxima vez que este personaje vaya a atacar, en vez de eso, descarta esta carta de estado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo a mi Capitana Marvel aturdida, yo agoto a mi Capitana Marvel para atacar, pero en vez de atacar lo que hago es quitarle el estado de aturdido. Pasa lo mismo con el de confundido, pero en vez de para atacar es para quitar plan. Si yo lo que quiero es intervenir, que recuerdo que es la opción de arriba, si mi Capitana Marvel estuviera confundido, digo, bueno, voy a intervenir, y con esa intervención, en vez de quitar plan, lo que hago es quitar este confundido. ¿Qué más cositas nos pueden venir en el estado duro? A ver, el estado duro, si alguien entra con estado duro, quiere decir que la primera vez que se le ataque, en vez de hacerle el daño de ese ataque, se le quita esta carta de estado duro. Por ejemplo, si Rhino tuviera ese estado duro y yo le pego con la Capitana Marvel, que son 2 más mi extra de 1 de ataque 3, en vez de bajarle 3 de vida, lo único que consigo es quitarle la carta de estado duro. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta situación, ¿vale? Esto ya son truquitos, y tengo a Pájaro Burlón y tengo a la Capitana Marvel, me interesa hacerle el primer ataque con Pájaro Burlón, que le quita 1, solo desperdicio 1 para quitarle el estado duro, ¿vale? Y luego atacar con la Capitana Marvel, que ya ataca con 3, y le podría bajar en 3 el contador de vida, ¿vale? Es interesante siempre planificar el orden en el que voy a hacer las cosas en este juego. Pues nada, aventureros, esperamos que os haya gustado este vídeo de cómo se juega a Marvel Champions, y como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar informados y darnos a un fuerte like. Adiós, aventureros, hasta la próxima partida.